Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, jueves 13 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Big Bond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Voy rápidamente con las noticias que necesitas saber de la política. Si ayer fue a Asociación Civil Transparencia la que sacó un comunicado bien duro contra el Congreso, criticando varias de las reformas que están impulsando estos días por considerarlas atentatorias contra principios democráticos, lo que toca comentar esta mañana es otro comunicado muy duro también, suscrito por la Junta de Fiscales Supremos y los presidentes de las juntas de fiscales superiores y provinciales. Ya sabemos que a varios miembros en el actual Congreso no les gusta que otras instituciones públicas emitan comunicados criticando sus acciones. Incluso han llegado a considerar que eso per se puede ser calificado como intromisión en sus funciones. Pero aquí el Ministerio Público ha considerado pertinente y necesario emitir opinión sobre tres iniciativas puntuales. La primera es el proyecto de ley que busca declarar en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público. El segundo es un predictamen que busca justamente eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la llamada Escuela Nacional de la Magistratura. Y el tercero es otro predictamen que debilita el rol de los fiscales en la persecución del delito. Sobre las referidas propuestas, dice el comunicado de los fiscales que, abro comillas, colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y funciones asignadas al Ministerio Público, cierro comillas. Por lo tanto, expresa su rechazo a estas iniciativas y puntualiza específicamente respecto de la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, que, como les he comentado, es casualmente una propuesta de una ex fiscal de la Nación, la ahora congresista Gladys Echaíz, que esta propuesta constituye, abro comillas, un retroceso a modelos ya superados de intervención política en la designación de magistrados que integran los organismos que forman parte de la Administración de Justicia, con grave afectación al principio de independencia, que es pilar fundamental del Estado constitucional de derecho, cierro comillas. Visto lo anterior, el comunicado pasa a exigirle a los congresistas respeto irrestricto a la Constitución, a la separación de poderes y a la institucionalidad democrática, exhorta al Poder Ejecutivo a observar estas iniciativas, y ojo aquí porque esta es la parte más llamativa del comunicado, convoca, este es el término que utiliza, a la ciudadanía y a las instituciones democráticas, abro comillas, a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho que se pretende socavar de aprobarse los proyectos de ley, cierro comillas. Esto es llamativo porque no solo están diciendo los fiscales, estamos en desacuerdo con estas iniciativas, más bien están atribuyéndole expresamente al Congreso la intención de socavar la democracia, ese es el término que utilizan, y están llamando a la ciudadanía a movilizarse en contra de eso. Quienes están más del lado del Congreso en este pleito considerarán pues, que el Ministerio Público está yendo aquí más allá de su función técnica para asumir una postura o intentar actuar más bien en términos políticos. Quienes están más cercanos a la posición del Ministerio Público más bien considerarán que lo que está ocurriendo es tan grave que sí amerita un comunicado o en general una posición de esta naturaleza de parte de la Fiscalía. Yo estoy en el segundo grupo. Creo que el comunicado del Ministerio Público pudo hacer un mejor trabajo de explicar por qué es que estas tres iniciativas atentan contra la democracia. Es muy escueto, digamos, en su argumentación y yo diría que las tres no atentan por igual contra la democracia. Pudo poner un poco mejor las cosas en contexto del comunicado y mostrar cómo ha habido una serie de acciones y propuestas del Congreso, más allá de estas tres en particular, que han mostrado pues una clara intención de tomar control o politizar la forma como se elige a los jueces y fiscales en el país. Pero más allá de las oportunidades de mejora, digamos, que puede haber tenido este como cualquier otro comunicado, digamos, comunicado del Ministerio Público es pertinente, necesario y justificado. Tenemos de un tiempo a esta parte una ciudadanía pues muy apática e indiferente hacia la política, muy poco dispuesta a salir a protestar por este tipo de cosas, pero incluso algunas personas que han decidido mantenerse un poco al margen de lo que está pasando en el Congreso, ya no pueden evitar pronunciarse pues con indignación plenamente justificada
por otras cosas también que está haciendo el mismo Congreso, como tirarse abajo la meritocracia en el sector educativo. Es completamente justificado en ese sentido otro comunicado que ha sacado IPAE diciendo que, abro comillas, rechazamos y condenamos tajantemente la aprobación de los proyectos de ley 1587-2021 y 1232-2021 en el Congreso de la República, a través de los cuales se autoriza el nombramiento automático de miles de docentes con más de 3 y 5 años de contratados, lo cual representa la estocada final para mellar la ley de reforma magisterial basada en el reconocimiento al mérito y capacidad de los maestros, desprotegiendo la defensa de una educación de calidad para nuestros niños, cierro comillas. Yo coincido 100% con este comunicado. El Congreso está destruyendo la meritocracia, o mejor dicho, terminando de destruirla en el sector educación, y eso es algo frente a lo cual la ciudadanía no puede quedar pues impávida. Particularmente los padres y madres de familia a nivel nacional somos los que tenemos que salir a defender el derecho de nuestros hijos e hijas a tener docentes pues adecuadamente calificados para enseñarles. Aquí hay una reflexión importante que debo compartir esta mañana con ustedes. Cuando una persona o una institución va acumulando mucho poder, eso va generándole un incentivo para ver hasta dónde puede llegar, qué puede conseguir sin que la frenen o la sancionen. Y así empieza a probar pues sus límites, a ir aprovechando su propio poder para deshacerse de los controles que pesan sobre ella, a ver hasta qué punto puede salirse con la suya. En un sistema democrático no solo existen regulaciones legales, ¿no?, los llamados pesos y contrapesos, que imponen controles y límites a lo que una persona o una institución pueda hacer con su poder, sino que además de las sanciones legales hay también o debería haber sanciones sociales y políticas, es decir, un actor que decida comportarse de manera abiertamente antidemocrática debería ser ampliamente sancionado por la sociedad. En democracia los actores políticos deben tener pues incentivos fuertes para autorregular su poder. Pero eso no pasa en el Perú todavía, en parte por esa apatía ciudadana a la que me he referido. Y la consecuencia, en el caso puntual del Congreso de la República, que es donde reside el mayor poder, diría yo, en nuestro status quo, es que viene exhibiendo consistentemente una conducta de ver hasta dónde puede llegar y cómo no tiene pues controles efectivos encima, en parte porque el Poder Ejecutivo es tan débil que no puede observar nada relevante y en parte porque ha logrado el Congreso conformar un tribunal constitucional muy funcional a sus intereses que literalmente, digamos, le permiten hacer lo que les da la gana. Y claro, si uno se explica la política recurriendo pues a esta clásica sobresimplificación de caviares contra anticaviares o algo por el estilo, es fácil que lo convenzan a uno de que el Congreso actual es una suerte de última línea de defensa frente a aquel sector político que uno puede percibir como contrario. Y sí, el actual Congreso está ejerciendo una posición defensiva, pero no la que algunos creen. No todos los congresistas, ciertamente, pero un número relevante de estos, desperdigados además en distintas bancadas, está defendiendo no a la democracia o al Estado de Derecho, está defendiéndose de la justicia, está defendiendo pues su espacio de impunidad. Y como dicen algunas personas, si la mejor defensa es el ataque, lo que está haciendo el Congreso es atacar sistemáticamente a una serie de instituciones que controlan su poder, o avasallarlas para que ya sea pueda anularlas o tomar control sobre ellas. Esto es muy evidente a estas alturas. Ya no es un tema de si uno es más afín a tal o cual sector político. Cada quien sabrá pues ubicarse en el espacio del espectro ideológico donde se sienta más cómodo. Ya no es un tema de preferencias partidarias. Lo que tenemos es una situación donde hay un poder casi omnímodo, sin controles ni legales, ni políticos, ni sociales, que está haciendo lo que le da la gana en el Congreso. No estoy diciendo que todo lo que esté haciendo esté mal. De hecho, ha aprobado cosas el actual Congreso con las cuales yo estoy de acuerdo, como he sido bien transparente en comentarles. Pero si uno ve el agregado de las cosas que se están aprobando o impulsando en el Congreso, el efecto neto es indudablemente uno de destruir varios pilares de nuestro sistema democrático. Si no se ejerce algún tipo de control externo sobre ese poder, su capacidad destructiva o erosionadora de los cimientos democráticos de nuestro país va a seguir magnificándose y vamos a llegar a un punto de no retorno. Y cualquier sistema que vire hacia el autoritarismo, inclusive si pensamos que es autoritario, que el autoritario es, entre comillas, de mi bando, es un sistema donde dejamos de tener capacidad de controlar, que se vuelve impredecible, donde incluso los que sentimos que son políticamente cercanos a nuestras posiciones pueden terminar siendo nuestros verdugos, los que nos quitan nuestros derechos. Por eso es tan grave la situación en la que estamos hoy, aunque en ciertos sectores de la opinión pública todavía cueste reconocerlo. Hemos venido enrumbándonos en un camino que nos lleva a un escenario de
autoritarismo impulsado desde el Congreso, que no es el típico escenario de viraje hacia una dictadura, por ejemplo, como el que quiso acometer Pedro Castillo, y del que tenemos lamentablemente muchos otros ejemplos históricos. Es un escenario distinto, pero igualmente peligroso, en el que estamos perdiendo de manera acelerada las bases de nuestra democracia. Ojalá no sea muy tarde cuando nos demos cuenta. Ok, menciono rápidamente otras noticias que es bueno conocer. Veo que el ex representante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra la presidenta Dina Boluarte por, entre comillas, violación sistemática de derechos humanos, refiriéndose aquí a las muertes ocurridas en las protestas a inicios de su gobierno. Esto convertirá a Forsyth, según leo en La República, en la primera persona que haga una denuncia de este tipo contra un jefe de Estado peruano, aunque él ha dicho en Radio Exitosa que lo estaría haciendo con, entre comillas, un grupo de ciudadanos que, entiendo, no ha terminado de identificar. La responsabilidad del gobierno de Boluarte y la responsabilidad individual, penal, que pueda tener la propia presidenta en estos hechos son cosas que indudablemente tienen que ser investigadas y procesadas por la justicia, pero hay un proceso e instancias que seguir para esto en la justicia peruana. Si Forsyth cree que se puede ir a la Corte Penal Internacional por este tema sin que se haya agotado la vía interna, habría que preguntarle por qué no lo hizo antes, por qué recién lo está haciendo ahora, cuando estamos hablando de hechos que ocurrieron hace año y medio. Algunas personas podrán estar de acuerdo con llevar estos temas a la justicia, inclusive si es necesario a la justicia internacional, pero quizás sospecharán o tendrán ciertas suspicacias de que el momento en el que se está haciendo este anuncio puede responder también pues, a agendas personales de los involucrados. Algunas noticias del frente preelectoral. Veo que se acaba de dar un emparejamiento bien extraño en la política peruana, pero la verdad es que estas cosas ya no sorprenden mucho. Recordarán que hace algunos días hablamos de la conversación que se estaba dando aparentemente entre Juntos por el Perú para aliarse con el partido que lleva las siglas Antauro, aunque ellos dicen que no tienen nada que ver con Antauro Humala, lo cual es bastante difícil de creer, por supuesto. Pues bien, la nueva alianza que se ha anunciado en estas últimas horas es una entre Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, y Ciudadanos por la Democracia, que es una agrupación a la que pertenecen ex aliados de Pedro Castillo y Guillermo Bermejo, como el abogado Raúl Noblecilla, el ex perulibrista Roger Nájar, entre otros. Podemos Perú es un partido, yo pensaría, percibido como, digamos, una especie de derecha populista más pragmática, mientras que Noblecilla y compañía representan pues a una izquierda más ideologizada. El comunicado de Podemos Perú dice que buscan trabajar juntos en temas como seguridad, reactivación económica y otros, pero es difícil imaginar dónde están pues, los espacios de coincidencia entre estas dos organizaciones que parecen bien distintas entre sí, salvo que haya pesado más pues, una cuestión de estrategia electoral. Aunque Noblecilla ha dicho, sin embargo, que, abro comillas, nuestras diferencias son muy pequeñas, cierro comillas. Finalmente veo que han presentado una tacha contra la inscripción de Nuevo Perú, la agrupación de Verónica Mendoza. La persona que ha formulado esta tacha, José Luis Flores Castañeda, ha sido identificada por Nuevo Perú como alguien vinculado al partido Antauro. Es una tacha bien extraña que cuestiona a Nuevo Perú porque, abro comillas, busca tener un partido para luego condicionar su apoyo en una segunda vuelta, cierro comillas, y que eso lo hace un partido, abro comillas, intrínsecamente incompatible con el sistema democrático, cierro comillas. Más allá de la posición que uno pueda tener sobre Nuevo Perú, esta es una tacha bien absurda. Obviamente los partidos que no pasan a segunda vuelta pueden entablar conversaciones con los que sí pasaron a segunda vuelta para ver si es que se genera un tipo de alianzas de cara justamente a esa segunda vuelta. Esto es completamente normal a la política y obviamente no convierte a un partido en intrínsecamente antidemocrático, como señala esta tacha. En fin, noticia final del Congreso que me llamó la atención. El presidente legislativo Alejandro Soto ha dicho que por razones de austeridad no se han aprobado los viajes de los congresistas que iban a acompañar la delegación de la presidenta Dina Boluarte en su viaje a China. Para esto sí les preocupa la austeridad, luego de que se han subido pues, el sueldo sin empacho alguno. Suena pues a un acto un poco tratando de lavarse la cara, pero naturalmente va a tener muy poco efecto en ese sentido cuando la gente en general percibe que a los congresistas les gusta mucho o aprovechan mucho pues, todas las gollerías que se entregan ellos mismos en su posición de legisladores. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día. Nuevamente un agradecimiento a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, que estén todos muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.